Nuestro tema ahora es intolerancia a la lactosa. En algunas ocasiones, durante el desarrollo de enfermedades digestivas en los niños con cuadros de diarrea, se recomienda en su tratamiento el empleo de algunas fórmulas o leches que no contengan lactosa, por referir que existe como complicación una intolerancia a esa sustancia. En otras ocasiones, hay niños o personas que no toleran el consumo de leche por desarrollar alteraciones digestivas secundarias a la intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar que está presente en la leche en todos los mamíferos y se encuentra presente también en la preparación de algunos alimentos, en particular cremas, helados, pasteles, etcétera, en donde se incluye como ingrediente importante a la leche. Este azúcar se compone a su vez por dos sustancias formadas de hidratos de carbono que son la glucosa y la galactosa. Nuestro cuerpo, para poder aprovechar los nutrientes de los diferentes alimentos, lleva a cabo el proceso de la digestión, que no es más que la ruptura o fraccionamiento del material ingerido a partículas más pequeñas para que puedan atravesar el intestino y transportarse al hígado para ser modificadas y empleadas en la construcción de sustancias necesarias para nuestro organismo. En el caso particular de la leche, en nuestro intestino existe una sustancia que es una enzima llamada lactasa, que se encarga de romper los enlaces existentes en el azúcar de la leche, la lactosa, para liberar a la glucosa y la lactosa, que en esa forma libre pueden ser absorbidos ya por el intestino para poderse transportar por la sangre hacia el hígado. La intolerancia a la lactosa se condiciona por una deficiencia en la producción o en el funcionamiento de esa enzima, la lactasa, que en consecuencia deja sin fraccionar al azúcar de la leche y de esa forma se genera una enfermedad condicionada por la presencia de la sustancia no absorbida con efectos en el interior del intestino. Y otras manifestaciones son secundarias a las deficiencias en la incorporación de los azúcares que no se absorbieron. Esta deficiencia de lactasa puede tener diferentes orígenes que iremos describiendo para ir comprendiendo su forma de identificarla y el manejo correspondiente. Existe una forma inicial que se puede considerar como natural o fisiológica y que es la propia del recién nacido, principalmente prematuro, que ante su condición de haber nacido antes del momento adecuado, no tiene la capacidad de poder formar en cantidad y calidad adecuada la enzima en proporción directa a su tiempo de prematurez. Y el iniciarle entonces fórmulas industriales o una leche madura de mamás diferentes podrá generarle problemas serios digestivos que pueden amenazar su vida en los primeros días de nacido. En cambio, ofrecerle la leche que su mamá produce en esos momentos después de su nacimiento es una leche que contiene lactosa en forma mínima, suficiente y progresiva para ir condicionando su desarrollo normal. La deficiencia congénita es una alteración demasiado rara que se caracteriza por la presencia de cuadros diarreicos desde los primeros días del nacimiento y se relaciona con otros casos similares en sus familiares. La evidencia del cuadro se identifica al cambiar a una fórmula especial sin lactosa, mejorando todas las manifestaciones digestivas en una forma muy evidente. La intolerancia genética se caracteriza por una pérdida progresiva de la producción de la lactasa, que suele manifestarse a lo largo de la vida en diferentes poblaciones étnicas a edades muy variables. En esta condición, a medida que se cuenta con más edad, se va notando la existencia de alteraciones digestivas relacionadas con la ingesta de leche cada vez con más síntomas. No representa algún peligro en particular y es muy común que se inicien sus manifestaciones a partir de los 20 años de edad. Al parecer, está condicionada con una clara relación causa-efecto con el hábito en el consumo de la leche, ya que tradicionalmente los pueblos ganaderos en donde el consumo de leche de generación tras generación a partir de mamíferos domésticos son los que presentan menos casos de intolerancia
que aquellas comunidades no acostumbradas a su consumo. La mayoría de la población mundial adulta tiene deficiencia de lactasa y con menor incidencia se encuentran las poblaciones del hemisferio norte y la parte central de Europa. La deficiencia de lactosa secundaria a enfermedades intestinales en las cuales, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, pueden tener comportamiento transitorio o permanente. En la mayoría de las infecciones virales o parasitarias, mientras existe el germen que produce la alteración y se repara posteriormente el intestino, se tendrán durante ese tiempo manifestaciones de intolerancia a la lactosa. Pero al paso de ese periodo y cuando ya el intestino se recupera en su función de forma adecuada, la persona tiene la capacidad de volver a consumir la leche sin experimentar ya alteraciones de tipo secundarios. Cuando el proceso intestinal incluye alteraciones en la integridad o funcionamiento celular adecuado, es muy posible que el efecto o el defecto sea bastante prolongado o permanente, como en los casos de la deficiencia en la producción de las secreciones, alteraciones en la absorción intestinal o en aquellas intervenciones quirúrgicas en donde se elimine una extensión importante del tejido intestinal. Las manifestaciones que se generan clásicamente por esta alteración se identifican por ser secundarias a la existencia de una sustancia que no debería encontrarse en el intestino, que es la lactosa. Pueden existir dos tipos de cuadros según sea su desarrollo de la enfermedad, en forma aguda o bien en forma progresiva, que es la crónica. En la forma aguda está el azúcar al ser fermentada por la flora bacteriana que genera gases con una mayor proporción, condicionando la sensación de distensión y malestar por el incremento de volumen y por su presencia osmótica pesada, atrae una gran cantidad de agua al interior del intestino, causando diarreas de alto contenido líquido que al ser eliminadas con los gases fermentados, resultan anotarse y referirse como evocaciones muy explosivas. En forma adicional, su fermentación intestinal modifica su estructura química transformándola en una sustancia altamente ácida, que al contacto con la región periférica del ano genera una reacción inflamatoria que le va a dar una coloración rojiza con sensación asociada de tipo ardoroso. En la forma crónica, posterior a la ingesta de productos que contengan lactosa, suele experimentar el paciente sensación de náuseas, vómito, dolor abdominal en forma de cólicos, de intensidad variable, flatulencias, evacuaciones pastosas y flotantes, siempre relacionado con la ingesta de productos lácteos que van a mejorar ante su ausencia de su consumo o bien ante el empleo de fórmulas sin lactosa. Como consecuencia, la deficiencia en la absorción de nutrientes y al daño del intestino, se pueden encontrar otras alteraciones adicionales como la sensación de cansancio, nerviosismo, alteraciones de la piel, alteraciones en la concentración o del sueño, irritabilidad, dolores en las extremidades, grados variables de desnutrición y también anemia. Para comprobar su presencia, existen diversos estudios de laboratorio que muestran alteraciones en las evacuaciones, en las sustancias de la sangre o en el aliento, que podrán seleccionarse por el médico de acuerdo a la valoración clínica previa que le establezca para efectuar la prueba que él considere la de mayor utilidad. En cuanto al tratamiento, solo las que tienen condición permanente y ausencia absoluta de la enzima requieren de suspender el aporte de todo tipo de leche y productos derivados. Quienes lleguen a tener una deficiencia parcial solo deberán suspender la leche con lactosa empleando productos que no la contengan y consumir derivados lácteos con proporción de lactosa de acuerdo a su deficiencia parcial. Y en la mayoría de los niños con procesos infecciosos transitorios, se podrá suspender la leche con lactosa solo de forma temporal, en promedio de 3 a máximo 5 días cuando el niño se trata de un paciente bien nutrido y sin ninguna alteración en su desarrollo. O bien, si tiene algún compromiso en cuanto a esos sistemas, se dará de 1 semana a 10 días aproximadamente en relación al tiempo de recuperación anatómica y funcional del intestino que se encuentra afectado. Toda restricción dietética siempre deberá de contar con una evaluación especializada para verificar su control y su seguimiento adecuado.
Esperamos que con esto hayan ustedes comprendido el problema que sucede con la intolerancia a la lactosa. Si el tema les gustó, les pedimos que lo marquen con un like a este video. Si también tienen interés, pueden participar enviando el enlace a sus compañeros o amigos que también se muestren interesados por este tipo de información. Y recuerden que tienen acceso a los enlaces que normalmente los pueden llevar al blog donde se encuentran ya descritas todas las enfermedades o a la adquisición de los libros en forma electrónica o en forma física. Agradecemos el interés de su atención y esperamos contar con la misma en nuestro próximo video. Hasta luego.